Días. Mi nombre es Nicole Quintero y junto con mis compañeros Erwin David Álvarez e Ivette Samara López les vamos a hablar acerca de la determinación del coeficiente de fricción de Darcy usando el método de Newton-Raphson. Entonces, como introducción, este artículo fue escrito por tres personas: Edgar Ladd, César Augusto García Ubaque y María Camila García. La aplicación trata sobre hallar el coeficiente de Darcy-Weisburd mediante el uso de dos ecuaciones: la ecuación de Poisson para flujos laminares y el modelo Colebrook-White para flujos turbulentos, teniendo como parámetro esencial el número de Reynolds. Y normalmente para este tipo de aplicaciones se usa el programa JavaScript para Android 4.0 o más adelante para poder ser compatibles con Google Play. Acá a este lado podemos ver una imagen de la aplicación modelo de este artículo. Bueno, pues para dar un poco de contexto, el coeficiente de Darcy-Weisbach es un parámetro adimensional que se emplea en la dinámica de fluidos para calcular la pérdida de carga por de una tubería por fricción. Esta ecuación es solo válida para un flujo de una base que sea completamente desarrollado, estable e incomprensible. Por este lado, pues tenemos las dos variaciones de la ecuación de Darcy. Una en la que varía la carga, la pérdida de carga debido por fricción, y también se puede calcular teniendo en cuenta la pérdida de presión debido a la fricción. Por acá podemos ver pues qué significan cada uno de los parámetros de la ecuación, como puede ser el FD, que es el coeficiente de fricción de Darcy, que no va sin unidades, y luego viene la longitud de la tubería, el diámetro y la constante gravitacional. Bueno, en este caso se usa la constante y en el otro caso se usa la densidad del flujo que se esté utilizando. Bueno, en cuanto al método utilizado, el método fue Newton-Raphson, que esto optimiza el método de integración de puntos de Newton definiendo una ecuación de convergencia más robusta. La convergencia existirá si la diferencia del valor absoluto de los valores calculados en dos iteraciones sucesivas disminuye, mientras que el número de iteraciones n aumenta. El algoritmo se ha generalizado en numerosas formas para resolver problemas no lineales, sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales y ecuaciones integrales. Sin embargo, si la función no es diferenciable y presenta discontinuidad en un intervalo de cálculo, el método no convergerá. En estos casos será necesario aplicar otro método numérico para encontrar la raíz de la ecuación no lineal. Entonces, en las imágenes que encontramos podemos evidenciar el método de Newton, que es en Fn más 1 es igual a Fn menos F de Fn sobre F' de Fn. Esta es la ecuación de la cual partimos. En este caso, la segunda, la que encontramos en la parte de arriba, es la ecuación ya aplicada que encontramos abajo, que es la de Pauling. Entonces, en esta podemos evidenciar cómo lo aplicamos. En la siguiente, podemos encontrar la primera derivada que se convierte en f' de la ecuación anterior. Por lo tanto, la ecuación de convergencia de Newton-Raphson se convertirá en f de n más 1 de toda esta ecuación. Bueno, en cuanto a la metodología, el desarrollo del código está basado en el modelo de Colebrook-White para flujos turbulentos. La aplicación también establece el coeficiente de fricción para los flujos laminares utilizando la ecuación de Pauli y determina el rango de flujo de entrada en zona de transición o flujo inestable. En este caso, como se muestra en la imagen, la primera fase es definir el método numérico para resolver la ecuación de Colebrook-White en la condición de flujo turbulento. En la segunda fase es establecer el diagrama de flujo del proceso iterativo de la aplicación. En la tercera fase es desarrollar el código en la fuente de JavaScript.
Y por último, en la cuarta fase es calibrar los cálculos resultantes de la función goal-seek en Excel. Bueno, en este caso está presentándose el diagrama de flujo del proceso. Primero empieza con un start y segundo vamos a ingresar datos como RE, F 0,015 y E sobre D. En este caso vamos a ingresar un valor de RE si este es menor de 2300 y si es este el valor, entonces vamos a pasar a la ecuación de Poisson, que es F igual a 64 sobre D, y este ya es el final. Si no se cumple esta condición, 2300 tiene que ser mayor, tenemos que ingresar un RE mayor a 2300. Si esta se cumple, vamos a tener una zona de transición y llegamos a un final. Si esta condición no se cumple, vamos a tener un F semilla o F de alimentación igual a 0,015. Y en este caso, vamos a ingresar la ecuación de Colebrook and White. Siguiente se va a hacer la derivada a esta ecuación y después de esto vamos a tener, en este caso vamos a tener todas las ecuaciones que se mostraron anteriormente para ya finalizar con la de Newton-Raphson y la de Colebrook and White en una sola, que es F de n más 1. Si esto sería igual a F de n más 1 es igual a 1 por 10 a la menos 6. Si esto no se cumple, vamos a tener un Fn igual a n más 1 y este n tendría que ser igual a n más 1 para que se repita el ciclo. Si no, si sí se cumple, tenemos un f igual a n más 1 y se termina el programa. En cuanto a los resultados obtenidos, entonces concluimos que la aplicación de cálculo de coeficiente de fricción nos ayuda a calcular con precisión el factor de fricción de Darcy con unas condiciones de flujo tanto laminar como turbulento. Si se da un flujo de la zona de transición o un flujo transicional, no nos va a arrojar el coeficiente de fricción de Darcy. Por otra parte, encontramos que estos datos hacen parte de la unidad de estudio de la mecánica de fluidos e hidráulica, lo cual ayuda a varios estudiantes a calcular datos de entrada variados, como los nombrados anteriormente, y también a explorar diferentes condiciones iniciales del problema con los datos de laboratorios experimentales. Entonces, como les contaba anteriormente, para un flujo laminar con un número de Reynolds de 1550, se encontró un coeficiente de fricción de Darcy de 0,041. Para el flujo de zona de transición solo nos arroja el dato de número de Reynolds y no nos da un coeficiente de fricción. En este caso era de 3456. Por último, para el flujo turbulento tenemos un número de Reynolds igual a 845.203, consiguiendo así un coeficiente de fricción de Darcy de 0,012. En la tabla de abajo, a la parte izquierda, encontramos algunos datos calculados tanto en la aplicación por medio de JavaScript y comprobados por medio de una iteración en Excel. También encontramos dos referencias. La primera referencia hace parte ya del artículo como tal, entonces el artículo se llama Determinación del coeficiente de fricción de Darcy-Weisbach mediante la utilización del método de aproximación Newton-Raphson para aplicaciones Android 4.0. Y en la segunda referencia encontramos información general acerca de la ecuación de Darcy-Weisbach. Muchas gracias.